Hola, bienvenidas a Tres de la Vida Podcast, un podcast para ti y un podcast para nosotras. Hoy estamos en nuestra segunda parte del tema anterior con nuestra invitada especial, Mia Soti. Y queremos decirles que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales, en YouTube, Spotify, Apple Podcast y TikTok e Instagram. Así que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales. Sigan comentándonos. Sé que les gustó el tema anterior, así que vamos continuando con lo que se nos quedó porque estuvo muy buena. Fue una hora el tema anterior. Hoy vamos a resumirlo, aunque este está bueno. Así que tenemos amigos que se nos preparó un poquito más para los temas de hoy, así que vamos a comenzar. ¿Verdad? Nada, vamos a resumir del primer capítulo que estábamos hablando, bueno, el primer episodio que estábamos hablando sobre lo que es la realmente libertad en Cristo versus lo que es la libertinaje y lo que es la sana doctrina. Y mami, dan un resumen ahí. Bueno, pues estuvimos primeramente acá, Dios los bendiga, y estuvimos dando las definiciones de lo que era libertad y lo que era libertinaje, ¿verdad? Y estuvimos diciendo que libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿verdad? Sin embargo, el libertinaje es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace, ¿verdad? Y esto yo lo busqué de Google, no es un diccionario bíblico ni nada por el estilo, así que usted puede confirmar lo que le estoy diciendo. Y la segunda definición de libertinaje era la conducta de la persona libertina, y libertina significa que se entrega sin frenos a los placeres sexuales. Pero vamos a dejarlo con la primera para no ser muy fuerte, ¿verdad? Porque uno puede tener libertinaje y no necesariamente tiene que ser todo con la connotación sexual, ¿verdad? Uno puede tener una libertad excesiva y abusiva sin tener que llegar a lo sexual. Así que partiendo de eso, estuvimos hablando, pues pasamos por Romano, pasamos por Pedro, pasamos por Mateo, estuvimos varias porciones bíblicas donde nos habla de la libertad cristiana, ¿verdad? Y el libertinaje. Y también estuvimos diciendo el que en las iglesias, pues muchas veces cuando nosotros decimos libertinaje, pensamos que es el ponerse una pantalla o el ponerse un pantalón las mujeres, o que el hombre se deje la barba o use pantalones cortos, y la realidad es que no necesariamente sea eso, ¿verdad? Porque como estábamos diciendo, que es la libertad excesiva y abusiva. Así que el ponerse una pantalla no es algo abusivo y tampoco es excesivo, pero muchas veces se confunden estos términos, porque no porque en tu iglesia, en tu congregación, no se permita, por ejemplo, cuando yo vine al evangelio, en la congregación donde yo iba, en la iglesia donde yo iba, las mujeres no podían utilizar pantalones, así que yo me tenía que someter a ese código de vestimenta. ¿Okay? Y eso no quiere decir que ellos estaban mal o que la iglesia que sí permitía el pantalón estaba mal, ¿verdad? Porque cada cual tiene su código de vestimenta, igual que en los trabajos. Cada cual tiene su código de vestimenta, pero no porque en la iglesia donde yo ahora me congrego permitan pantalones, eso no quiere decir que yo estoy en el libertinaje, porque no es eso. ¿Okay? El código de vestimenta en mi iglesia permite que las mujeres utilicen pantalones, ¿verdad? Y así que nosotros tenemos que
que pesar esas dos cosas, realmente identificar y saber lo que es la libertad en Cristo y lo que es libertinaje, el no abusar de la gracia y la misericordia de que Dios nos está dando, porque como dice la palabra también, que Dios decía que Él iba a tener misericordia, de que yo tenga misericordia y que se va a Ujú. compadecer, de que Él se quiere compadecer. O sea que Exacto. nosotros no podemos abusar su misericordia, nosotros no Y podemos tú, abusar la gracia de Dios, porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue bien fuerte y nosotros no podemos tomar eso con livianidad. Y cuando estábamos y eso cuando tú estabas diciendo eso, lo de misericordia, es bien importante que mucha gente dice, no, Dios tiene misericordia a todo el mundo porque se basa en el salmo que dice que todas las mañanas se renueva la misericordia de Cristo, de Dios, pero en Romano te dice, Dios tiene misericordia cuando tiene misericordia, o sea, no importa quién, so que si tú abusas de la gracia y Dios se cansó de dándote la gracia y el favor de la gracia a ti, Él va a decir, mira, ya no, y no te lo voy a seguir dando. Y eso es algo que muchas de las personas no entienden porque Dios es amor. Muy bien. Pero entonces, como volvemos al libertinaje, que era la libertad excesiva y abusiva, que eso nos puede llevar al pecado. Estuvimos también, yo creo que lo mencionamos, si no, pues lo mencionamos ahora, que Romanos también nos dice cuando Pablo está hablando de los esclavos del pecado, ¿verdad? Que ya nosotros no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Y la gente, y decía, y vamos a pecar más para que abunde la gracia del Señor. Y que decía él, de ninguna Ujú. manera, o sea, que nosotros podemos disfrutar de la libertad que nos da Cristo, pero es la libertad de verdad del pecado. Nosotros no tenemos esa carga ya, pero tampoco nos vamos a tirar, como decimos, al desperdicio. No lo vamos a Ujú. abusar, ¿verdad? Porque como estaba ahora mismo mencionando de Pablo, dice que de ninguna manera nosotros no vamos a estar en el pecado para que abunde la gracia del Señor, porque Ujú. nosotros tenemos que reconocer cada segundo de nuestra vida que nosotros dependemos de Dios. Cada segundo, Ujú. yo por lo menos, cada segundo de mi vida, yo dependo del Señor para no, ¿verdad? No desviarme ni nada de esas cosas. Pero aún así yo tengo que vivir con la conciencia, con mi conciencia, ¿verdad? Con mi mente clara de que yo no voy a estar abusando para que abunde la gracia. Yo me tengo que mantener Ujú. en la libertad que me ha dado Cristo, pero sin el libertinaje. Y entonces, Ujú. hablamos también la semana pasada de que en las congregaciones sabemos, y es lamentable, no todo el mundo que va a una iglesia es salvo. O sea, Ujú. es fuerte decirlo y suena feo, pero la verdad es que no todo el mundo que va a la iglesia, que se sienta en una banca, que se sienta en una silla en la congregación, tienen una relación con Jesucristo de verdad. No todo el mundo es salvo y uno tiene que entender eso también. Cuando usted no da Ujú. fruto, porque dice la palabra que por sus frutos que lo conoceréis, ¿verdad? Para bien o para mal. Tú por tu Ujú. fruto tú conoces a la persona, porque el mismo espíritu te da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero Ujú. hay personas que no dan ese fruto. ¿Por qué? Porque todavía no tienen una experiencia con el Señor. Y hay Ujú. personas que están creciendo, que no han entrado, hay personas que entraron en el proceso de santificación, como nos habla Romano, y están en ese proceso y están dejando cosas, ¿verdad? Pero tú puedes ver el cambio. Hay personas que simplemente dijeron, ay, yo acepté a Jesucristo, pero todavía no han entrado en ese proceso, no han entrado en ese proceso de cambio y están estancados y no quieren hacer nada, no leen su Biblia, porque la palabra, la Biblia, habíamos dicho la semana pasada, que es lo que nos hace libres. Al Ujú. conocer la verdad nos hace libres, pero la verdad es de Ujú. la palabra del Señor y mucha gente está corriendo, ¿verdad? Por el que, voy para tal campaña, voy para la campaña evangelística, voy Ujú, para tal sitio, ujú. porque esta persona está allí y esa persona habla 3 palabras en lengua y dice, así dice el Señor. Y a la gente le gusta eso más
que meterse en la palabra. Hay más gente que le gusta más estar en una campaña evangelística corriendo y saltando y escuchando que así dice el Señor. Total, lo mismo que puedes escuchar, que puedes leer aquí, en vez de estar tranquilo, callado, quieto y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque se nos hace más fácil. A mí por lo menos se me hace más fácil estar escuchando la palabra, la Biblia hablada, que sentarme a leerla. Y mucha A gente mí le pasa lo también. mismo. A mí Mucha también. gente le pasa lo mismo. Hay mucha gente, porque yo la pongo, ¿verdad? Mientras estoy trabajando, yo lo pongo, escucho este mensaje, escucho estudios bíblicos y todas estas cosas, ¿verdad? Se me hace más fácil que sentarme. Aunque saco mi tiempo, ¿verdad? También para leer el libro, o sea, la Biblia como tal. Pero hay personas que no les gusta leer, somos cristianos y hay personas que no les gusta leer la Biblia. Es más, no les gustan ni las enseñanzas de Jesucristo. Porque dicen que son fuertes. Ajá. Diga que Que son son, fuertes, no, no como porque ahora la categorizan, ¿cómo es? Speech hate, de okay, son esto, de odio, eh, comentarios de odio. comentarios de odio, ahora lo ponen como las cosas Ujú, de Jesús ahora. ujú, Pero nada, eso es el resumen del capítulo primero. Si usted ujú. quiere saber más y escuchar todo, vayan para el primer capítulo que eso va más en profundo, ahí tienes el episodio completo, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Así que yo no sé si Yaneska quiere profundizar o quiere preguntar o la duda que ella tiene de esa pregunta. Ok. O sea, el capítulo anterior lo terminamos un poco así como candente. Ujú. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de hoy. Y más bien, ¿qué opina? Pero no es qué opina mía, sino qué dice la Biblia acerca de lo que es la paternidad y la maternidad y todas esas madres espirituales. Y todas esas cosas espirituales. Ok. Como, o Ok. sea, que yo te adopto a ti como mi hija espiritual. Ok. No. No. Ok. Eh, Allá En volvemos, Tokio, en cuando tú volvemos te Tokio, en congregabas en Tokio. Tokio. en las iglesias allá en Tokio, que yo Ajá. he ido. Está el padre espiritual, que es el Ajá. pastor. Ok. El pastor es el padre espiritual, no se le dice pastor, se le dice papá. O sea, porque es padre espiritual. Ok. Y yo escuché ahí las páginas pasando. Sí, no, porque yo estoy escuchando, pero Y yo. ya, y ya, y ya aquí procesando en mi mente, y yo, ¿ah? Oh, Ajá. papá. Y esa persona merece una honra especial porque él es el padre espiritual. Toda Ujú. tu vida y todas tus cosas tú las tienes que canalizar a través de De él, esa persona. Ajá, porque es su padre espiritual. es correcto. Interesante, interesante. Mira, Entonces, yo. Ajá. Siga. En lo que yo busco ahí. entonces Siga todo explicándome. es, todo es como que papá, mamá, y quien no cree en eso, pues está en rebeldía. Quien se va de la iglesia, pues cae maldición sobre su vida porque está fuera de la cobertura espiritual. Ujú. Yo, acá, Dianesca Díaz Rivera, caí en eso por mucho tiempo. De verdad, yo siendo una persona tan inteligente, Ujú. inteligente y brillante. Pero una de las cosas que yo hablaba con mi esposo y una vez, creo que lo comenté en el podcast anterior, que hubo una vez que hicimos un estudio bíblico, cuando yo lo dije fue como que, no, tú no puedes hacer eso porque eso no es lo que estamos estudiando ni hablando y eso trae confusión al que tú estés leyendo la Biblia hacia lo loco. Ujú. Porque una de las Ujú. cosas que no se estudiaba era la Biblia. Era lo que esa persona Ujú. dijera y si tú buscabas, pues iba en contra de. Y una vez que yo traje un Ujú. versículo que no lo busqué, lo iba a buscar, que dice, no llames papá, Eso es lo que o estoy No, sea, buscando, eso es lo que estoy buscando ahora mismito acá. ese es Mateo 23 creo que es. Ahorita más. Mateo 23.
Sí, Y quédate. rápido Mateo 23:9, Mateo 23:9. Okay. nos dieron una enseñanza de eso, que eso estaba incorrecto desde el punto que lo llevábamos. Mira, Pero es que yo te puedo decir que la mayoría, primero que nada, la mayoría de las sectas, ¿verdad? De la historia moderna que yo he estudiado, todos comienzan así, como yo soy tu padre espiritual y todo lo que tienes que hacer es a través de mí. Esto es algo sectario, eso es antibíblico. La palabra te dice a ti, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, dice así Jesucristo. Como yo siempre digo, cuando usted lee su Biblia y tú ves aquí las letritas en roja, ese es Jesucristo hablando. Así que el mismo Jesucristo estaba diciendo, no llames Padre a nadie aquí en la tierra. Así que esto yo no creo que sea nada bíblico. Le digo, yo esto sí lo he leído, yo nunca he leído de que tenemos que llamar padre a nadie más, y mucho menos cuando ese padre te está diciendo a ti, no leas la Biblia, sígueme a mí, sigue mis enseñanzas. Eso es algo de una secta, eso es algo antibíblico, es más, yo le voy a decir más, eso es algo satánico. Porque ¿cómo te van a decir a ti que no leas la Biblia? Cuando la Biblia es nuestro manual de enseñanza. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Uno puede tener, sí, alguien que te guíe, ¿verdad? Una persona guía, y tú puedes decir, este es como mi madre espiritual, este es mi padre espiritual, porque te han enseñado, te han guiado. Yo he tenido a través de mi caminar cristiano, yo he tenido personas que yo he dicho, esta persona es mi madre espiritual, este señor es un padre espiritual para mí, porque en un momento dado me han guiado en las enseñanzas bíblicas, que me han enseñado a madurar espiritualmente. Y por eso es que uno le dice padre y madre. El mismo Pablo tenía a Timoteo como su hijo. O sea, no eran padre e hijo, pero lo veía así, ¿entiendes? Que Pablo como adoptaba a hijos espirituales, pero les enseñaba la palabra del Señor, y nos invita a hacer y, lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros hagamos discípulos. Pero el día que una persona que te diga a ti que es un padre o una madre espiritual y diga, no leas la Biblia, sigue mis enseñanzas, ahí hay un problema. exacto, ¿no? Y cuando lo que estábamos diciendo en el primer podcast, en el primer capítulo, en la importancia de leer el capítulo completo, el contexto de por qué está diciendo eso, porque en La Mateo 23, historia. exacto, Jesús está hablando ahí a fariseos, a los escribas y Ujú. todas esas cosas, A los que le está religiosos. diciendo a los religiosos, porque tú sabes que pues, los fariseos tenían sus alicates, tú sabes que le Ujú. hacían de todo a los fariseos, de que si le llevaban la Torá o le Ujú. limpiaban esto, le llevaban la túnica, que si esto y lo otro, y entonces pues le querían que le llamaba papá o le llamaban rabí, Ujú. y cuando Jesús le dijo, no, 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 ¿sabes? El único, tú sabes, Eso mismo pasaba allá en la iglesia de Japón. Había uno que era el que llevaba la Biblia de exacto, la pastora, otro la cartera, otro el vaso, otro el... ¿sabe? No, y eso es lo que Jesús estaba diciendo, o sea, por eso no podemos llamar padre a nadie aquí en la tierra, solamente tenemos padre allí en el cielo. O sea, pues como llamamos al papa de los católicos, esto a papa, al papa, el sacerdote de los católicos, que le dicen padre, ¿sabe? Esa es la connotación de que Jesús le estaba diciendo, ¿sabe? Llevándose el título, porque hay muchas personas que solamente quieren la posición por el título Ujú. y que le llaman el papá, exaltarse como, tú sabes, yo tengo la autoridad sobre ti y todas esas cosas. Y, ¿sabes? Y cuando mami estaba diciendo eso sobre Pablo y Timoteo, ahí es diferente, porque ese es su padre Exacto. espiritual, pero es el que le está enseñando lo que es la palabra del Señor y todas esas cosas. So que no vamos es que vamos, no te voy a llamar papá
o el padre terrenal de aquí, ¿sabes? Ya no es mi papá, por eso es lo que dice, ¿sabes? Y tenemos que leer realmente el contexto del por qué Jesús estaba diciendo eso. Y es bien triste porque como dice Miosotti, o sea, eso es un sectarismo moderno que lamentablemente lo he visto mucho y atraía mucho a la juventud porque la juventud huérfana que no tuvo esa paternidad o esa buena relación, entonces los endulzan, como dijo Miosotti al principio, con eventos, con así dice el Señor, con palabras, con las emociones. Y juegan más con las emociones, como hablábamos en el podcast anterior, de las luces tenues, la música, la batería, y ya te va comiendo el oído, las emociones van tocándotela, y todo eso, y todo es una cultura bien moderna, que la realidad es que es bien fea. Yo creo como Miosotti, porque eso lo hablábamos cuando salimos de allá de Japón, que si uno tiene en el caminar de la vida padres y madres espirituales que son esas personas que te guían y te enseñan, pero es como si yo viera a Miosotti como una madre espiritual para mí, yo no voy a estar mamá, mira esto, lo otro. O sea, no, o sea, yo la reconozco a ella y sé para mí, wow, ella a mí me ha enseñado, me ha educado en la palabra, etcétera. Y para mí es una madre espiritual. Y yo siempre como que lo decía, yo veo a Jesús como un padre espiritual en un tiempo, a Forti. En un tiempo de mi vida fue ese padre espiritual que yo necesité. Y allá en Japón me decían, no, solamente tú tienes un padre espiritual. Y yo decía, pero es que para mí no es eso. Y luego estudiando la palabra, yo decía, es que yo no estoy mal, porque es que la realidad sí tenemos en nuestro caminar de Dios esas personas sabias de sabiduría que nos guían, que nos enseñan, pero no es a lo que era. Pero Yanisha, quiero ahí tú escucharte. llegaste Espérate, al no, punto, pero perdóname, ahí llegaste al punto cuando te metiste en la palabra. Exacto. Yanisha, quiero escucharte. No, no tengo mucho que dialogar en este temita. A veces es más bonito uno reservarse ciertas cositas. No, ok. No, bueno. Estoy escuchando las experiencias de Dianesca, sí, a veces es más bonito reservarse unas ciertas cositas uno. Y ahí viene Pero también es lo que una pregunta muy interesante. ahí viene Muy también el interesante. punto, ahí también viene el punto de la otra pregunta que hicimos en el anterior, que era el Christian Heart, como se diga en inglés, el Church maltrato hurt. en la iglesia, El maltrato de la El iglesia, church ya. hurt. el maltrato de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen ese control en este grupo empiezan a abusar de muchas maneras, emocional, con tu tiempo, o sea, de muchas maneras, y ahí vienen las laceraciones, como hablábamos en la anterior también, y ahí vienen los efectos que duran por mucho tiempo. Bueno, si no Que lo a veces trabajas esas con mismas Dios. laceraciones vienen hasta de los mismos líderes de la iglesia. Las Exacto. mismas Ahí laceraciones. viene lo que estaba diciendo Dianesca, lo que es el El maltrato y maltrato. abuso ministerial cuando dice que, tú Ujú. sabes, yo soy el papá espiritual y, ¿sabes? Nadie puede hacer nada de esto si yo no lo digo y todas esas cosas y si no estudian la palabra, mucha gente se ciega y vienen, si sale de la iglesia o lo que sea, ya estás en maldición para tu familia y todas Maldición. esas cosas y la gente pues se queda, pero espérate, ¿sabes? ¿Para qué voy a entonces ir a esa iglesia si voy a estar trayendo maldición para mi casa? Entonces dejan de ir. O ven el abuso ministerial de que, como estaba diciendo, que Jesús estaba diciendo, ¿sabes? Los fariseos, qué sé yo, ven esto, tú sabes, estos papás, los pastores en este, como en un pedestal,
Y entonces le traen la Biblia, le traen, tú sabes, la túnica, le traen esto, le traen lo otro. Y entonces si el pastor Espérate, no, cae, se llama escuderos. o los escuderos, los alicates. Es verdad, Los lambe, Dianela. Aquí le los dicen lambetuercas. escuderos, es verdad. Los lambetuercas. Sí. No en todas las iglesias, pero es verdad, le dicen escuderos. Sí. Y entonces, Cuando pero lo que visité la primera pasa es, iglesia que tenía escuderos, yo me quedé así yo. ¿Ah? ¿Y esto qué es? Es que yo Y me creo tuvieron que dar todo un resumen de exactamente cuál es la labor de un escudero. y Y por eso es que aún nosotros, así, con todo el resumen, mi mente se quedó procesando, se quedó bloqueada. es que se les olvida cuando uno llega a una posición de liderazgo, uno se vuelve arrogante y la arrogancia nos pone estúpidos a veces. Y se nos olvida que nosotros simplemente somos siervos y que al final somos siervos inútiles. Que todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra, todo lo que podamos hacer, lo vamos o sea, es para la gloria del Señor, no es para la gloria de nosotros. A mí no me interesa que me carguen la Biblia, yo tengo dos manos, gracias a Dios yo todavía puedo levantar mi Biblia. A mí no me interesa que me levanten la falda. Mire, yo fui a una iglesia, una amiga me invitó un retiro de dama, un servicio de dama, y yo pues fui para allá. Mire, esa señora tenía un moño postizo, largo, y se movía y le salía el pelito de ella por aquí al lado y tú veías una por acá arreglándole el moño mientras ella estaba predicando. Y yo, pero ¿qué es esto? Quítate el moño, si se te está saliendo, quítatelo, tú sabes, no le quites la comunión a las demás gente. Y entonces tomaba un poquito del jugo que se estaba tomando, pues tenía jugo, tomaba un poquitito, tomaba un sorbo y venía otra y le cambiaba la copa y le traía unos frescos. Y yo, pero ¿y qué ridiculez es esta? Tienen a pastores como si fueran dioses. Nosotros simplemente somos un instrumento para la Así es. gloria de Dios. Y yo le digo sinceramente, a mí no me interesa que me hagan reconocimiento. Yo tengo un título de pastor, sí. Yo tengo mis credenciales pastorales, sí. Yo tengo mis credenciales de ministro, sí. Pero a mí, como me dicen en la iglesia todo el mundo, hermana mía, a mí, hermana mía. yo no quiero que yo no necesito tener un título para poder enseñar, yo no necesito tener un título para irme a la calle a evangelizar, a orar por un enfermo, yo no necesito un título, yo soy una sierva inútil, yo lo que quiero es escuchar algún día que mi Señor me diga, ven buen sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, eso es lo único que yo quiero escuchar. Y esta gente está por ahí, ¿verdad? Oh, no, 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 porque el profeta tal, no porque esto, buscando títulos y demás y Ahí haciendo show vamos, y ahí todo, vamos. y le quitan la gloria a Dios, le quitan la gloria a Dios y están hablando nada más en que yo hice, que yo hice, que yo hice. Y usted escucha los sermones vacíos, Vacío. basados en experiencias de ellos mismos, pero nada de la palabra del Señor. Y después salen con un guille, como escuché no hace mucho que Ninochka me enseñó de un video de un muchacho por ahí en la isla, que todo el mundo sabe que él anda por ahí encandelado, ¿verdad? Y diciendo que era un honor estar al lado de él, algo así estaba diciendo. Y yo, pero, Ajá. ¿qué es esto? ¿De qué se trata? O sea, ¿desde Pero cuándo nosotros empezamos a quitarle la gloria a Dios? las personas que no entendemos que eso es honra y eso es un honor, es que Ujú. no estamos en la visión correcta y no No, y Porque es que de lo eso. triste. Ajá. ahí es donde viene el punto. ¿Hasta dónde es la honra espiritual? La línea es muy fina de hasta dónde llegan con la honra espiritual, la que bíblicamente se supone que honremos a nuestros pastores y líderes, No, etcétera. claro que sí. Como A persona, la honra que se están llevando a oye, no sé dónde, yo a otro entiendo que nivel. los pastores y los líderes necesitan una honra como seres humanos, como adultos que somos. Exacto, Punto. porque Personas acuérdate que maduras. Somos Dios personas puso, maduras. acuérdate que el pastor es nada, la voz que Dios ha escogido para llevar la palabra del Señor para nosotros. Y obviamente hay que darle un respeto porque Claro. ese es el ángel que puso Dios en esa iglesia. Ujú. Ujú. Y entonces, pero
a eso, ¿sabes? Es que el respeto que yo le debo dar a un extraño en la calle es el mismo respeto que yo Lo le voy a dar a mismo, un pastor. Exacto. lo mismo. ¿Sabes? Que no es que lo voy a poner en el pedestal y yo, wow, voy a ver luces por eso, que si tú sabes que yo veo ese hombre y es como que, y lo lamentable es que si esa persona cae, entonces ¿qué? Entonces Eso se entonces, se desintegra la iglesia, todo el mundo se va herido, entonces culpan a Dios por lo que sucedió, o si no se van al otro extremo. No les importa, no les importa lo Gracias. que el pastor haga. El pastor puede estar cometiendo adulterio, pegándole este cuerno a la esposa, estando por ahí con las muchachitas, puede hacer y deshacer. O sea, y a la Ay, me gente no le azote. importa, no les Ay, me interesa. azote. Ay, me azote. Mira, allá en Japón Ya ves que pasó está. eso. olvídate, era ahí. Allá Hay en que orar Japón por Wow. pasó sanidad, hay eso. que orar por sanidad, ella necesita sanidad interior. Sí. Ay, ese es otro tema profundo. Allá en Japón sucedió eso. Yo se lo decía a mi esposo. Un día van a caer, un día se van a caer del pedestal y se van a dar duro, un día se van a caer del pedestal y se van a dar duro. Y la gente va a abrir los ojos. Hubo un 10% que abrió los ojos y gracias a Dios pues está en otras iglesias, estamos en otras iglesias. Pero hubo un 90% que No. eh, ellos son humanos, ellos cometen errores. Cuando ustedes cometieron sus errores, ellos estuvieron ahí para ustedes. No, bendito. Pero a todas estas, obviamente, solo ellos saben lo que ellos contaron y su parte, porque lo que la gente que se fue de la iglesia, no, ellos no pueden tener comunicación, porque nosotros estamos dañados, lo que nosotros tenemos que decir no es válido, lo que nosotros decimos es mentira, etcétera. Y son cosas fuertes, tanto personalmente que vivieron, como económicamente en el ministerio, el manejo del dinero, etcétera. Y tú te quedas como que, wow, ¿cuánto puede estar una persona completamente cegada? ¿Por qué? Por palabras bonitas, por posiciones, porque ahí es que va mi otra pregunta de los 5 ministerios, porque una de las cosas que te enseñaban era que tú tienes que siempre anhelar cumplir, como que llegar a un puesto. Tu mayor anhelo tiene que ser siempre escalar y poder lograrlo. Eso no lo es todo, pero tú tienes que trabajar para eso. Para ser mentor, para ser pastor, maestro, profeta y seguir subiendo de niveles. Bueno, lo único que yo puedo decir en cuanto a los ministerios, ¿verdad? El único que todos y cada uno de nosotros debemos anhelar es el ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que ser todos evangelistas, todos y cada uno de nosotros tenemos al compañero del trabajo, al vecino, al que encontramos en la línea de la tienda, ¿verdad? En la línea del supermercado, llevar el evangelio a toda criatura. Dios alguno, ¿verdad? Dice la palabra y eso está en Efesios y dice que por el Espíritu, ¿verdad? Él dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No para todo el mundo, a algunos. A unos le dio maestro, otros eran evangelistas. Entonces, pero no todo el mundo tiene que tener un título, no todo el mundo tiene que tener ese título. Lo único que sí que todos nosotros debemos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero un título como tal, no. Porque entonces, el que limpia la iglesia es menos importante, porque no tiene un título de pastor. Ese es el que mantiene el templo limpio. Y él también, cuando cuando estaban Elí y Samuel, Samuel ministraba, ¿qué él hacía?
llenando las lamparitas de aceite, limpiando, y él estaba ministrando en el templo. Ujú. Es lo mismo. Ujú. Exactamente. Y Wow. no, y aclarar también, como mami estaba diciendo, de que no todo el mundo tiene los mismos ministerios, llamado a eso, a los apóstoles, profetas y todas esas cosas. Y bíblicamente ahora a lo moderno no hay profetas, no hay apóstoles, Ujú. ¿sabes? No, No, o sea, no hay apóstoles, bíblicamente no lo hay porque la definición de un apóstol es que fue Camino con Jesús. enseñado, ¿sabes? testigo. Caminó, ¿sabes? Fue Sí. testigo Exacto. ocular Ujú, de Jesús. Solamente fueron los 12 apóstoles, bueno, y más Judas y más Pablo. Esos son ujú. los que te podemos llamar apóstoles de Jesús. Ahora los que se llaman apóstoles desde ahora, pues eso no es bíblico. Si un pastor en tu iglesia se está llamando apóstoles, pues ya tú sabes que no se está yendo por la palabra. Y a mí ¿Entiendes? Y hay de que tener verdad, sí. cuidado con los profetas también. Oh my God. No sé, hay que tener mucho cuidado con los profetas también. Por eso Mire, hay que, yo prefiero un apóstol que un profeta de estos tiempos. sí, por eso hay que pedir mucho, Sinceramente. mucho, mucho Oye, discernimiento del Espíritu Santo. Ajá. ajá, sigan hablando. Para redactar mi pregunta. No, pero es que tú dices, Yo oye, me quedé, habla. ajá. No, porque, oye, yo creo que Dios nos puede hablar y dar una palabra a todos. Tú no necesitas ser profeta para Dios alertarme algo a la vida tuya o a la vida de quien sea. A mí, en lo Ujú, personal, Dios me habla demasiado por sueño. O sea, ujú. y no es que yo sea la profeta Dianesca y ahora Dios me dijo, o sea, no, sino Dios siempre me ha hablado por sueño y Dios me puede utilizar a mí y es algo que he aprendido, que me ha tocado aprenderlo sola, porque de verdad para mí es bien drenante el que yo todos los días tenga sueño. Es bien Ujú. fuerte. Y he tenido que aprender a saber y discernir en oración y con Dios de que para qué Él me muestra las cosas. Si es para Ujú. alertar a la persona, decírsela a la persona, orarla por la persona o yo hacer algo por la persona. O sea, maybe pienso que eso como que es algo de profecía o algo así, pero como aprendí hace poco con unos amigos, era que, oye, todas las palabras proféticas que tú necesitas están en la Biblia. Y yo aquí en la Biblia. Están Ujú. en la Biblia. O sea, no hay Ujú. nada que te venga a decir una persona que sea una palabra profética de Dios si todas las palabras proféticas ya están escritas en la Ya están Biblia. escritas, ya están escritas. Eso es así. Maybe lo que uno sueña, lo que uno ve es como una advertencia Ujú. o algo de parte de Dios, pero palabras proféticas, ya todo está escrito en la Eso es Biblia. así. Eso es así. Así que a mí cuando vi, y como digo, yo respeto todos los ministerios, yo creo en todos los ministerios de la Biblia, yo creo que todavía si Dios tiene que enviarme un mensaje como lo ha hecho y tiene que utilizar a alguien para hablar a mi corazón, para hablarme, sí, yo sí creo en eso, pero eso es un ministerio, yo podría decir, o un don, más bien un don, que la gente está abusando en una forma horrorosa. Lo abusan en una forma horrorosa, espantosa. Y entonces rápido ponen mano, taca, taca, y dicen así dice el Señor. Cuando Dios no ha dicho nada, entonces a veces dicen cosas que llegan hasta el punto tan ridículo que tú oyes uno y los oyes a todos. ¡Ay, qué mucho has llorado! ¡Qué mucho has sufrido! Pero esta noche Dios te dice que Él recoge tus lágrimas, que Él sana, todos dicen lo mismo. Lee la Ujú. palabra y te Sí. evitas A veces y yo le la pido a Dios, gasolina Dios, te si la tú me vas a ahorra. decir algo, yo necesito que sea específico. Yo Exacto, saber Ujú. que en efecto tú tienes que hablarme específico.
No en Exacto. general, porque en general todo el mundo tiene situaciones, todo el mundo tiene pruebas, todo el mundo llora, todo el mundo tiene sufrimiento, todo el mundo ora por X o Y cosas. Yo necesito que tú seas específico. Para Exacto. yo, ok, esto en efecto sí es Dios. A veces le digo, no sé si estoy mal, si estoy bien, no sé, pero a veces le digo como que si él pido ciertas claves. Tú Muy dime bien. estas claves, taca, taca, taca. Si estas tres palabras o estas tres cosas suceden, whatever, yo voy a estar tranquila porque sé que es que entonces sí vienen efectos de parte tuya y no Ujú, de parte de la mente de X o Y Ujú, persona que sea la que esté ujú, ministrando en el momento, ujú, whatever. ujú. Yo le pido Y a ujú, le Dios voy a así decir eso de palabras que claves. yo vengo, o sea, yo soy pentecostal. O sea, yo vengo de una iglesia carismática, ¿me entiendes? O sea, que esto no es, esto que estamos hablando, para mí no es ajeno. O sea, yo vengo de ahí. O sea, yo sé cómo es que se bate el cobre, como decimos. Yo Ujú. sé porque yo lo he experimentado, yo he estado ahí, pero uno va creciendo. Uno va creciendo espiritualmente, el conocimiento de la palabra, uno va creciendo, ¿verdad? Porque antes uno leía así el expositor bíblico y uno leía la Biblia un poquito y demás, pero cuando tú le estudias, cuando tú coges y desmenuzas la palabra y el porqué de esto y el porqué de lo otro, o sea, uno va creciendo, y Dios abre los ojos de uno, los ojos espirituales. ¿Tú ves? Claro. Y uno dice, caramba, esto yo lo pensaba, esto yo lo había escuchado, pero no es así, esto es de esta forma, y así es que nuestra mente, ¿verdad? Nuestro entendimiento va cambiando de día en día, como dice este Romano, va cambiando. Pero no hace mucho yo escuché a este muchacho. Bueno, él ya no es un muchacho, él debe estar en los 30 y algo, casi 40 años. Y yo recuerdo que nosotros compartíamos en campamentos de jóvenes y demás, que lo invitaban las iglesias allá en la isla. Y este muchacho, o sea, y de verdad que él es un muchachito de Dios. Y no hace mucho, yo no entro mucho a Facebook, ¿verdad? Si ustedes ven algo, normalmente es Ninochka que pone cosas a favor mío en Facebook, no soy yo realmente, la mayoría de las veces, yo no entro casi nunca a Facebook, pero ese día entré, no sé por qué, y él estaba haciendo un live, ¿verdad? Y él estaba hablando y estaba diciendo de lo mismo. Él decía que él pedía disculpas, él estaba pidiendo perdón porque él mismo muchas veces creó divisiones en la iglesia por la apariencia de la gente, porque este no gritaba, porque el otro sí gritaba, porque este no corría, porque el otro sí corría, ¿verdad? Y él estaba hablando de de todas estas cosas, y él decía, y muchas veces él estaba tanto en el así dice el Señor y todo esto, que no se metía, no profundizaba en lo que era la palabra, el evento histórico, lo que estaba pasando, perdón, el trasfondo histórico, los eventos que estaban pasando alrededor de la situación que estaba envolviendo, ¿verdad? Esa porción bíblica. Y él estaba básicamente pidiendo disculpas, ¿verdad? Y él decía, pero uno crece, y la verdad es esta, Ujú. que uno va creciendo, mientras más uno se ujú. mete en la palabra, uno va creciendo y uno va cambiando, Y eso y es lo Dios que va. realmente este es el punto de todo esto es que uno tiene que meterse en la palabra y no se dejarse llevar por lo que el pastor diga. Si el Así pastor es. dice, vamos a buscar en Efesios 3, usted esté con su Biblia al frente buscando Efesios 3 a leerla. Y cuando se vaya para Exacto. su casa, le estudia a profundo a Isa. ver lo que realmente y lo va, Ujú, tú sabes concordando con lo que dice el pastor y no dejarse ujú, llevar porque muchas iglesias lamentablemente y hablando con las iglesias de Puerto Rico, de ese tipo de iglesias, no, que estaban hablando en el primer episodio, no leen la palabra directamente, ¿sabes? Se dejan llevar por lo que dice el pastor y ya, y más nada. Y por ejemplo, muchas cosas de esas iglesias de correr y todas esas cosas que dicen, oh, tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no has hablado en lengua o porque Ah, tú no has danzado ni nada por ah, el estilo.
Y realmente eso es muchas iglesias creen eso. Pero si tú vas a la Biblia, eso Ujú, no es cierto, eso no es bíblico. Ujú, Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí el sello el Espíritu Santo ahí inmediatamente te sella. So, ujú, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ujú, Que no hables en lengua o corras por ahí o estés danzando, eso no significa que tú no tengas el Espíritu Santo. Son cosas que uno va creciendo y uno va aprendiendo, como estábamos hablando hace unos meses atrás que yo estaba diciendo, diatre, wow, que están estudiando en el estudio bíblico, de que es verdad lo de cuando hablan en lengua, eso es otra cosa más, sabe que de lo que es el día Pentecostés, y tú sabes, o sea, que muchas iglesias tienen eso erróneo, pero la gente como no estudian la palabra, sí, mira, se lo sigue enseñando a sus hijos, se lo sigue enseñando a sus hijos y van generaciones y generaciones con esa mentalidad, pero, ¿sabe? Pero no van a la palabra y estudian de lo que realmente es. Y ese ujú. es el punto de todo esto, lo que estamos haciendo, este ujú. podcast es para que la gente realmente estudien, se metan, tú sabes, en la palabra del Señor, que ahí están todas las contestaciones de tu pregunta. Si tú no entiendes algo, pues ora para que Dios te dé Ujú. el Para que discernimiento y te la veas. sabiduría Y de. busca a alguien de Y sabiduría, entonces busca. ahí entramos, y ahí entramos lo que Dianesca estaba preguntando la semana pasada, de lo que era esa doctrina, que ella había dicho que, por ejemplo, para ella una iglesia de sana doctrina es una iglesia como conocemos, ¿verdad? La de Dios incorporada, o mejor conocida como la del velo, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y cuando nosotros vamos a realmente al significado, es simplemente una sana enseñanza. Un velo o una falda larga no es sana doctrina, ¿ok? Porque Perdón. yo no uso velo, pero lo que yo vivo y lo que yo trato de enseñar siempre es simplemente la Biblia. O sea, Ujú, es bíblico. Y Ujú, eso es una sana doctrina. Ellos usan el velo, amén. Yo no uso el velo, amén también. Pero entonces, el día que a alguien de la iglesia de Dios incorporada, que lo amamos y lo bendecimos a todos, ¿verdad? Dios los bendiga a toditos, los amamos, somos hermanos en Cristo. No importa, ¿verdad? En lo que nos pongamos encima. Yo he compartido mucho con la iglesia del velo. Y el día que un pastor o alguien le diga a ellos, si no a una de las mujeres, si no te pones el velo, no vas a ser salvo, ahí eso deja de ser una sana doctrina, porque eso es ya entonces eso no está en la Biblia. ¿Usted ve? Y ella Las puede tener líneas su falda, finitas, puede son tener, líneas muy pero finitas que hay con cada cosa, que las cruzan exacto, rápidamente, las cruzan en menos nada. exacto. Esas líneas las Oye, cruzan en menos nada. Eso no es y lo que, salvación, el velo no es salvación. y lo que Ujú. estamos hablando aquí no es tirándola a ninguna iglesia ni nada, No, sino no, no, no. enseñando cosas que se están viendo en el mundo actual. Y también algo que trajo Miosotis ahora mismo, o sea, respetamos a otras iglesias. Ujú. Lo único que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo es con las cosas que la línea finita que acaba de decir Yanisha, que eso es una línea finita, que tienes que hacer esto para salvación, pero esto que tienes que hacer no está en la Biblia. Con Ujú. eso es lo que no estamos de acuerdo. Por lo que no Ujú. está en la Biblia, que utilizamos como una doctrina Ujú. para Ujú. salvación. Entonces, y lo que no está escrito en la palabra. Porque ahora mismo ay papá Dios, yo me siento en libertad de poder compartir con otras iglesias y normal, y me puedo sentar a hablar con personas y ser edificadas con personas que en otro momento no hubiese hecho porque ellos son unos religiosos, ellos no tienen nada que Ujú. enseñarte, esto, lo otro. Ahora mismo yo me puedo sentar con mi suegra, me puedo sentar con mis abuelos, me puedo sentar con otras personas que no van a una iglesia liberal como la mía o no van, etcétera. Pero sí yo sé que tienen una sabiduría y tienen una enseñanza de parte de Dios que van a edificar mi vida y me van a añadir más conocimiento.
que no tiene que ver una cosa con la otra, si estoy de acuerdo que si usan falda, que si usan velo, que si no usan, que si usan zapatos, yo uso tenis. O sea, no se trata Pero de es que eso. eso son las cosas de Eso discutir. no es Hasta el salvación. mismo, hasta el mismo lo dicen en Romano, Pablo. Esos son cosas no importantes de Ujú, discusión. Tú sabes, si tú te, como estaba diciendo, si tú te quieres comer el puerco, cómete el puerco completo. O sea, ujú. eso no es forma de discusión, a menos, forma de discusión es que yo te diga que Jesús no es la única forma de ir al cielo. Ujú. Entonces, ahí podemos hablar. Mire, Porque, Exacto. Juan capítulo 1 verso 12 nos dice quién es verdaderamente un hijo de Dios. Y dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Solamente hay un requisito para ser hijo de Dios, es recibirle y creer en su nombre y creerle a Jesucristo. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted realmente en su corazón, realmente usted es un hijo y una hija de Dios. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es creación de Dios solamente. Y en esta noche le invitamos a que si usted no le ha aceptado, si usted no tiene una relación con Jesucristo, hoy es día de salvación, hoy es noche de salvación. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador para que entre en la familia. Recuerden que la eternidad es un tiempo bien largo y estar separado de nuestro Creador, estar separado de Dios por la eternidad, créame que no es algo liviano. Así que yo les invito esta noche a que si no, o este día, si no ha tenido una relación con Jesucristo, usted quiere ser hijo e hija de Dios, es a través de Jesucristo, solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de él. Así. exacto. Así que muchas gracias por estar aquí, mami, compartir con nosotros lo que es las tres de la vida podcast y hablar un poco más sobre estos temas que es un poco, ¿verdad?, controversiales y un poco, ¿verdad?, Delicados. extensos. Nada, le quiero decir que nos sigas en YouTube, Spotify, Apple Podcast, TikTok, en Instagram. Estamos en todas esas plataformas. Comenta si tienes preguntas, dudas, algo que tenga que ver con este tema, por favor, déjanos saber. Y como mami estaba diciendo, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Si, ¿verdad?, quieres aceptar a Jesucristo como Salvador y quieres, ¿verdad?, que alguien te ayude, déjanos también en los comentarios. Con mucho gusto nosotros, ¿verdad?, le ayudamos a dar ese paso. Así que nada, muchas gracias a todos, ¿verdad?, por escucharnos y nos veremos en el próximo podcast. Bye. Bye.